Arquetipos e inconsciente colectivo. Epílogo. Las concepciones empleadas para la explicación de lo inconsciente son a menudo mal interpretadas. Por eso quisiera agregar al precedente estudio una consideración algo más detallada de dos, por lo menos, de los principales prejuicios que se oponen a una comprensión cabal de esas concepciones. La comprensión se ve obstaculizada ante todo por la hipótesis, sostenida muchas veces obstinadamente, según la cual el arquetipo es una representación innata. A ningún biólogo se le ocurrirá afirmar que cada individuo que nace vuelve a adquirir nuevamente su modo de comportamiento. Antes bien, es probable que si el pájaro tejedor, una vez llegado a determinada edad, construye siempre su nido, eso se debe a que es un pájaro tejedor y no un conejo. Del mismo modo, también es probable que un individuo nazca con un modo humano de conducta y no con el de un hipopótamo o con ninguno. De su conducta característica también forma parte su fenomenología psíquica, que es diferente de la de un pájaro o la de un cuadrúpedo. Los arquetipos son formas típicas de conducta, que cuando llegan a ser conscientes se manifiestan como representaciones, al igual que todo lo que llega a ser contenido de conciencia. Se trata entonces de modos característicamente humanos y por eso no debe sorprendernos comprobar en el individuo la existencia de formas psíquicas que no solo aparecen en las antípodas, sino también en otros siglos con los cuales únicamente nos liga la arqueología. Ahora bien, si queremos probar que una determinada forma psíquica no es un acontecimiento único sino típico, solo podremos justificar tal conclusión si comenzamos por atestiguar que, tomadas las precauciones necesarias, hemos observado lo mismo en distintos individuos. Luego, otros observadores deben acreditar que han hecho observaciones similares o iguales. Finalmente, hay que demostrar la existencia de fenómenos similares o iguales en el folclore de otros pueblos y razas, y en los textos de otros siglos y milenios que han llegado hasta nosotros. En consecuencia, mi método y mi pensamiento general parten de hechos psíquicos individuales cuya existencia haya sido comprobada no solo por mí, sino también por otros observadores. El material folclórico, histórico y mitológico que cito sirve fundamentalmente para probar la uniformidad en el tiempo y el espacio que el acontecer psíquico muestra. Y puesto que el significado y la substancia de las formas típicas surgidas en el individuo es de la mayor importancia práctica, y su conocimiento desempeña un papel considerable en el caso particular, resulta inevitable que el trabajo del psicólogo arroje nueva luz sobre el contenido del mitologema. Eso no quiere decir de ningún modo que el fin de la investigación sea una especie de interpretación del mitologema. Debo aclarar esto porque precisamente con respecto a este asunto domina el difundido prejuicio según el cual la psicología de los llamados procesos inconscientes es una especie de filosofía que se ocupa de explicar el mitologema. Este prejuicio, bastante extendido por desgracia, pasa por alto premeditadamente que nuestra psicología se basa en hechos observables y no en especulaciones filosóficas. Si consideramos, por ejemplo, las estructuras mandálicas que aparecen en los sueños y fantasías, una crítica irreflexiva podría objetar, y en efecto objetó, que junto con la interpretación introducíamos en la psique filosofía india o china. Pero en realidad lo único que se hace en esos casos es comparar hechos psicológicos individuales con fenómenos colectivos evidentemente afines a ellos. La tendencia introspectiva de la filosofía oriental ha sacado a la luz el mismo material que, en principio, se pone de manifiesto en todas las actitudes introspectivas de todos los tiempos y lugares de la Tierra. Naturalmente, para el crítico, la gran dificultad reside en que conoce por propia experiencia los hechos en cuestión tan poco como el estado de espíritu de un lema que construye un mandala. Estos dos prejuicios imposibilitan el acceso a la psicología a no pocas mentes, que fuera de esto no carecen de aptitud científica. Pero existen además muchos otros obstáculos que no pueden abordarse con la razón y que por eso no han de ser mencionados. La incapacidad o la ignorancia del público no pueden impedir que la ciencia emplee ciertas consideraciones probabilísticas de cuya inseguridad tiene suficiente conocimiento.
Sabemos perfectamente que el psicólogo tiene la misma imposibilidad de penetrar en los procesos y estados de lo inconsciente en sí mismos que el físico de conocer el proceso en que se basa el fenómeno físico. De ningún modo podemos representarnos lo que está más allá del mundo fenoménico, puesto que no existe representación alguna que tenga otro punto de origen que el mundo fenoménico. Pero si queremos hacer consideraciones de principio sobre la naturaleza de lo psíquico, tenemos necesidad de un punto arquimédico, que será lo único que pueda hacer posible un juicio. Ese punto arquimédico solo puede ser lo no psíquico, puesto que lo psíquico, como fenómeno vital, está incluido en una naturaleza aparentemente no psíquica. Aunque ésta solo la conocemos como dato psíquico, hay motivos suficientes para estar convencidos de su realidad objetiva. Pero tal realidad está más allá de nuestros límites corporales y, en consecuencia, en lo fundamental, llega hasta nosotros por medio de partículas de luz que tocan nuestra retina. El ordenamiento de estas partículas define una imagen del mundo fenoménico, cuya naturaleza depende, por un lado, del estado de la psique percipiente, y por el otro, de la luz que es vehículo de la transmisión. La conciencia percipiente se ha mostrado capaz de evolución en alto grado y ha construido instrumentos con cuya ayuda la percepción de la vista y del oído se ha ampliado grandemente. Con ello se extendió en un grado inaudito el fenómeno fenoménico postulado como real y también el mundo subjetivo de la conciencia. La existencia de esta notable correlación entre conciencia y mundo fenoménico, entre la percepción subjetiva y los procesos reales objetivos, o más bien, entre la percepción y los efectos energéticos de esos procesos, no necesita ser demostrada más detalladamente. Puesto que el mundo fenoménico representa una acumulación de procesos de orden atómico, resulta de la mayor importancia comprobar si los fotones, por ejemplo, nos posibilitan un conocimiento unívoco de la realidad que está en la base de los procesos energético-transmisores y averiguar de qué modo tienen lugar ese conocimiento. La experiencia ha mostrado que tanto la luz como la materia se comportan, por un lado, como partículas separadas y por el otro, como ondas. Este resultado paradójico hizo necesario que en el plano de las magnitudes de orden atómico se renunciase a la descripción causal de la naturaleza en el acostumbrado continuo espacio-tiempo. La descripción causal fue reemplazada por campos probabilísticos y representables en espacios pluridimensionales. Tales campos representan el estado actual de nuestro conocimiento. Este esquema abstracto de explicación se basa en un concepto de la realidad que toma en cuenta los efectos constitutivamente inevitables del observador sobre el sistema que se observa. De este modo, la realidad pierde en parte su carácter objetivo y la imagen física del mundo debe incluir un factor subjetivo inseparable. La aplicación en la física de regularidades estadísticas a procesos del orden atómico tiene en la psicología una correspondencia notable. Al investigar los fundamentos de la conciencia, sigue los procesos conscientes hasta el punto en que entran en la oscuridad de lo irrepresentable. A partir de este punto, solo pueden comprobarse efectos que tienen una influencia ordenadora sobre contenidos de conciencia. De la investigación de estos hechos resulta el curioso hecho de que ellos provienen de una realidad inconsciente, es decir, objetiva, la cual, sin embargo, se comporta al mismo tiempo como una realidad subjetiva, o sea, como una conciencialidad. La realidad que está en la base de los efectos de lo inconsciente también incluye, por lo tanto, al sujeto observador, y por ello es de naturaleza irrepresentable. Es en realidad lo subjetivo más íntimo, y es al mismo tiempo universalmente verdadera. Es decir, que en principio se puede demostrar que existe en todas partes. Este último carácter de ningún modo corresponde a los contenidos de conciencia de naturaleza personalística. La fugacidad, la vaporosidad y el carácter voluntario y único que en la mente del profano se asocian siempre con la representación de lo psíquico
son caracteres aplicables solo a la conciencia y carecen de validez en el caso de lo absolutamente inconsciente. Las unidades efectivas de lo inconsciente, que no son determinables cuantitativamente sino solo cualitativamente, o sea, los denominados arquetipos, tienen en consecuencia una naturaleza que no es posible calificar con seguridad como psíquica. Si bien yo he llegado a dudar de la naturaleza exclusivamente psíquica de los arquetipos, llevado por consideraciones puramente psicológicas, también los resultados de la física hacen que la psicología se vea obligada a revisar sus supuestos meramente psíquicos. Esto significa, por un lado, que la imagen física del mundo incluye un elemento subjetivo inseparable, y por el otro, que la explicación de la psique supone una vinculación ineludible entre la psique y el continuo espacio-tiempo. Así como el continuo físico no es representable, de la misma manera lo es su aspecto psíquico, necesariamente existente. Y la identidad parcial o relativa de la psique y el continuo físico es de un enorme alcance teórico, pues como supera la aparente inconmensurabilidad del mundo físico y el psíquico, significa una poderosa simplificación. Es cierto que esta superación no se realiza en forma intuible, sino del lado físico por medio de ecuaciones matemáticas, y del psicológico por medio de postulados empíricamente derivados, arquetipos, cuyo contenido, si es que existe, no es representable. Los arquetipos solamente aparecen en la observación y en la experiencia como ordenadores de representaciones, y esto siempre ocurre en forma inconsciente, por lo cual solo puede conocerse a posteriori. Asimilan material representativo que procede indiscutiblemente del mundo fenoménico, y de ese modo se vuelven visibles y psíquicos. Por consiguiente, en un principio solo se toma conocimiento de ellos como magnitudes psíquicas y se los aprende como tales con el mismo derecho con que situamos en el espacio euclídeo nuestros fenómenos físicos percibidos en forma inmediata. Solo cuando se llega a la explicación de fenómenos psíquicos de claridad mínima se hace necesario admitir que los arquetipos deben poseer un aspecto no psíquico. Esta conclusión es suscitada por los fenómenos de sincronicidad, que están ligados con la actividad de factores inconscientes y que hasta ahora habían sido entendidos, o más bien rechazados, como telepatía. Pero el escepticismo solo debería haber alcanzado a la teoría inexacta, pero no a los hechos en realidad existentes. Ningún observador desprovisto de prejuicios puede negar esto. La resistencia a reconocer que estos hechos existen se basa en la aversión que se siente contra la hipótesis de que la psique tiene una capacidad sobrenatural, la llamada clarividencia. Los muy diversos y confusos aspectos de tales fenómenos se explican totalmente, por lo que hasta ahora he podido comprobar, con la hipótesis de un continuo espacio-tiempo psíquicamente relativo. Tan pronto como un contenido psíquico supera el umbral de la conciencia, desaparecen sus fenómenos marginales sincronísticos. El espacio y el tiempo adquieren su habitual carácter absoluto, y la conciencia vuelve a quedar aislada en su subjetividad. Se presenta aquí uno de esos casos cuyo más adecuada aprehensión puede lograrse con el concepto de complementariedad que es empleado en física. Si un contenido inconsciente entra en la conciencia, cesa su manifestación sincronística, e inversamente se puede provocar fenómenos sincronísticos llevando al sujeto a un estado inconsciente, trance. La misma relación de complementariedad se puede observar también en todos esos casos frecuentes y para la experiencia médica incluso corrientes, en los cuales ciertos síntomas clínicos desaparecen si se hacen conscientes los contenidos inconscientes que corresponden a estos síntomas. Como es sabido, toda una serie de fenómenos psicosomáticos, que de ordinario están sustraídos a la voluntad, pueden ser provocados por medio de la hipnosis, es decir, por medio de una limitación de la conciencia. Pauli, desde su punto de vista físico, formula del siguiente modo la relación de complementariedad que aquí se manifiesta. Queda a cargo de la libre elección del experimentador u observador decidir qué conocimientos quiere ganar y cuáles quiere perder, o expresándonos vulgarmente, si quiere medir A y desechar B,
o si quiere desechar A y medir B. Pero lo que no está en sus manos es ganar conocimientos sin perder al mismo tiempo otros conocimientos. Esto se aplica muy bien a la relación que existe entre el punto de vista físico y el psicológico. La física determina cantidades y las relaciones existentes entre esas cantidades. La psicología, en cambio, determina cualidades sin poder medir cantidad alguna. Pese a todo esto, ambas ciencias han llegado a conceptos que las acercan significativamente. Meyer ha señalado en su ensayo Modern Physics el paralelismo existente entre la explicación psicológica y la explicación física. En ese ensayo, página 362, dice: ambas ciencias, después de muchos siglos de trabajar separadas, han acumulado observaciones y sistematizaciones intelectuales adecuadas a esas observaciones. Ambas ciencias han chocado con ciertos límites que tienen características básicas similares. Existe una conexión indisoluble entre el objeto de la investigación y el hombre, con sus órganos de los sentidos y del conocimiento, y las ampliaciones de estos, los instrumentos y métodos de medición. Justamente eso es la complementariedad, tanto en la física como en la psicología. Y entre la física y la psicología también existe una verdadera relación de complementariedad. Quien se libere de la poco científica escapatoria de afirmar que se trata solo de una coincidencia casual, verá inmediatamente que los fenómenos en cuestión no son hechos raros, sino relativamente frecuentes. Esta circunstancia concuerda por completo con los resultados obtenidos por Rinne, que superan ya la mera probabilidad. La psique no es de ningún modo un caos compuesto de arbitrariedades y casualidades, sino una realidad objetiva, accesible al investigador que emplea métodos científico-naturales. Ciertos indicios hablan en favor de la hipótesis según la cual los procesos psíquicos están en una relación energética con la base fisiológica. Puesto que se trata de hechos objetivos, esos procesos solo se pueden interpretar como procesos energéticos. Es decir, que pese a que los procesos psíquicos no pueden medirse, no nos resulta posible entender el hecho de las modificaciones perceptibles causadas por la psique de otra forma que como un proceso energético. De tal modo surge para el psicólogo una situación que al físico le resulta muy chocante. El psicólogo habla también de energía, pese a que no tiene entre manos nada que pueda medirse. Además, el concepto de energía representa una magnitud matemática exactamente definida que como tal no puede aplicarse para nada a lo psíquico. La fórmula de la energía cinética, E igual m por v al cuadrado dividido por 2, contiene los factores m, masa, y v, velocidad, que nos parecen inconmensurables con la naturaleza de la psique empírica. Si pese a eso la psicología insiste en emplear un concepto propio de energía para expresar la eficacia de la psique, evidentemente no hace uso de una fórmula físico-matemática, sino la de su analogía. Pero esta analogía es una idea aún más antigua, a partir de la cual se desarrolló originariamente el concepto físico de energía. Este concepto se basa en el empleo previo de una energía que no se definía matemáticamente. Esa energía se retrotrae en última instancia a una concepción primitiva o arcaica de lo extraordinariamente eficaz. Esa idea es el llamado concepto de maná, que no se limita a los melanesios, sino que se encuentra también en las Indias holandesas y en la costa oriental del África, y muestra también su presencia en el numen latino y en parte en el genius. El empleo del término líbido en la moderna psicología médica tiene un sorprendente parentesco espiritual con el maná primitivo. Esta concepción arquetípica ya no está limitada a los primitivos. Se distingue del concepto físico de energía porque no es cuantitativa, sino fundamentalmente cualitativa. En lugar de la medida exacta de cantidades, en la psicología se realiza una determinación aproximada de intensidades, para lo cual se hace uso de la función del sentimiento, valoración. Esta ocupa en la psicología el lugar de la medición en la física. Las intensidades psíquicas y sus graduales diferencias indican la presencia de procesos dotados de carácter cuantitativo,
pero inaccesibles a la observación directa y a la medición. Si bien los datos psicológicos son en lo esencial cualitativos, también poseen, sin embargo, lo que podríamos llamar una energética física latente, ya que los fenómenos psíquicos exhiben un cierto aspecto cuantitativo. Si estas cantidades pudiesen de algún modo medirse, la psique debería aparecer como algo que se mueve en el espacio, y a lo cual se aplica la fórmula de la energía, o sea que, puesto que la energía y la masa tienen la misma naturaleza, la masa y la velocidad deberían ser conceptos adecuados y aplicables a la psique, dado que ésta tiene efectos comprobables en el espacio. Dicho en otras palabras, la psique debería poseer un aspecto bajo el cual apareciera como masa en movimiento. Si no se quiere postular una armonía preestablecida entre el acontecer psíquico y el físico, la relación existente entre ambos solo se puede entender como una interactio. Pero de esta hipótesis resulta una psique que de algún modo tiene contacto con la materia e inversamente, una materia dotada de una psique latente. Y este es un postulado del cual no están demasiado lejos ciertas formulaciones de la física moderna, Eddington, Jeans y otros. Al hablar de esto, debo recordar la existencia de fenómenos parafísicos, cuya realidad sin duda solo puede ser reconocida por quienes han tenido ocasión de hacer observaciones satisfactorias por sí mismos. Si estas consideraciones son correctas, de ellas resultarían conclusiones de muy serias consecuencias para la naturaleza de la psique, pues como hecho objetivo no solo estaría en la más estrecha conexión con los fenómenos fisiológicos y biológicos, sino también con los fenómenos físicos y, según parece, sobre todo con los de la física atómica. Como mis observaciones tal vez han puesto en claro, por el momento se trata meramente de la comprobación de ciertas analogías, cuya existencia no permite concluir que ya se ha probado una conexión. En el estado actual de nuestros conocimientos físicos y psicológicos, debemos contentarnos con la mera similitud de ciertas consideraciones básicas. Pero las analogías existentes son en sí suficientemente significativas como para que se justifique destacarlas.